Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que este video sea de gran utilidad para todos ustedes. Y como siempre, trato de apoyar a la comunidad de las personas que les gusta, les interesa, sobre todo el análisis técnico y los diferentes mercados. Que se suscriban, los invito a que se suscriban, que le den like, que compartan el video si sienten que esto es de utilidad para ustedes o sus cercanos. Y bueno, hoy día vamos a revisar la contingencia y qué puede estar pasando en el mercado y cómo afectan estas cosas arancelarias que está haciendo Trump, por qué el mercado está tan congestionado, incluso tendiendo a la baja en el caso del Nasdaq, qué está pasando, qué podría ocurrir. Entonces, pero al estilo de este canal, que es mirando los gráficos, ¿ok? Pero antes de partir, aquí está el informe, ¿cierto? Este es el formato. Voy a tratar de pelear que este formato ingrese a algún broker, ¿ya? Porque ya estoy cansado un poco y aquí ya me voy a poner yo para que me vean. Pero para decirle que estoy cansado un poco de estos informes que me da la sensación de que la gente no ama lo que hace. Eh, no se transmite tanto en la forma del mensaje, es decir, cómo lo leen, cómo lo transmiten, como en la forma, digamos. ¿Ok? Siento que falta un poco de amor ahí, así que me voy a alejar un poquito aquí y vamos a ir partiendo. Es una presentación breve, espero que no dure más de, no sé, 5 minutos más. Ya llevamos 1 y medio. Este informe de marzo voy a pelear porque este formato, como les digo, ingrese a algún broker. Vamos a ver cómo nos va. Bien, esta es una declaración, ¿cierto? Que el informe técnico bursátil en el fondo no es ninguna recomendación de inversión, sino que solo miramos los datos que ya se exponen en el mercado y de manera educativa revisamos ciertos patrones y ciertas estructuras de precios que ya se muestran en el gráfico de análisis técnico, que es lo que nos gusta en este canal. Y por supuesto que aquí le puse un asterisco grande, que ya saben que fui el pionero en tener estos formatos que van a ver a continuación, simples, livianos y concretos a la hora de mostrar una información. ¿Ok? Bien, me corrí un poco para el lado. Ahí. Ya, perfecto, muchacho. Seguimos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos convoca hoy? Aquí yo les tengo un cuadrito que trata de responder o de poner en contexto la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los mercados y el dólar peso en los escenarios actuales? Para ver qué podría estar pasando o por qué están pasando lo que está pasando, perdón, en los escenarios actuales, tenemos que entender cómo se ha comportado también, por ejemplo, la tasa de interés, el SP500 y el tipo de cambio del dólar peso a lo largo del tiempo. ¿Ok? Y aquí tenemos datos desde el año 71 a la fecha, más adelante vamos a llegar. ¿Ok? Donde el año del 71 al 80 hubo un incremento de la tasa de interés del 5 al 20%. Cuando se incrementa la tasa de interés se genera esto que se llama carry trade. ¿Ok? Que es donde los inversores, los grandes inversores, piden préstamos a tasas bajas y van a colocarlo a retornos de tasas altas, básicamente. Pueden ser préstamos, patrimonio gigante, etcétera. Eso es lo que mueve el mundo en el fondo. El mercado Forex es uno de los mercados más multimillonarios que hay. Bien, en el fondo, y aquí sabemos que incrementó del 5 al 20 en ese periodo. ¿Y cómo se comportó el SP500? Con una volatilidad y tendencia a la baja. Es decir, no estoy infiriendo nada, pero aquí ya vamos a ver si este patrón del primer rango, o el primer periodo que estamos revisando, se empieza a ser consistente en el tiempo. Hay una volatilidad con tendencia a la baja y lógicamente se aprecia el dólar frente al peso chileno. Después tenemos que del 81 al 82, esto pasa solo un año, se disminuye de 20 a 10. Y hay una recuperación significativa en el SP500 y hay una depreciación del dólar frente al peso chileno. El 2000 y 2003, que fue donde ocurrió la crisis.com, hubo una disminución de 6,51, que suele pasar en las crisis donde las tasas de interés tienden a 1,0, ¿ok? Y el mercado fue bajista. Y ahí es donde se generó el estallido de la burbuja.com. Y sin embargo, se apreció el dólar frente al peso chileno. Ahí tenemos alguna discrepancia para ver qué puede estar pasando. Después tenemos el 2007 al 2008, crisis subprime, donde hubo una disminución otra vez de una tasa relativamente, a lo mejor duplicando las tasas estables, ¿cierto? Que pasa de 5,25 a 0,25, o sea, baja 5 puntos en un año.
y se genera otra crisis. Y el dólar se vuelve a apreciar frente al peso chileno. O sea, a pesar de que están en crisis allá y la tasa de interés baja, el dólar igual se aprecia frente al peso chileno. ¿Ok? Quizás podemos estar frente a algún activo que me pueda descontar la inflación de mejor manera, quizás, no estoy diciendo nada, son solo hipótesis, recuerden que yo no recomiendo nada, que el OF, por ejemplo. ¿Ok? En el corto plazo, en el largo plazo, por supuesto que es mucho más estable. Después tenemos, en 2016 también hubo una crisis, ¿cierto? 2015-2018, pero ahí se genera un incremento gradual del 0,25 en el que quedamos hasta el 2,5. Y hubo un mercado alcista sostenido en esos 3 años con una estabilidad relativa del dólar peso. En el 2020 hubo una disminución a cero drástica, esto generado por la pandemia, ¿cierto? Y una caída inicial, pero de rápida recuperación, impulsado, sabemos, ¿cierto?, por la industria tecnológica. Y hay una apreciación inicial del dólar seguida de una estabilización, porque empezaron a meter capitales para allá, el dólar también empieza a generar ese valor. Y el 2021-2023 incrementa de 0 a 5,5, ¿ya? Y hay una volatilidad con tendencia alcista y además se sigue apreciando el dólar. Entonces, ¿en qué escenarios podemos estar nosotros? El 2024 hubo una disminución del 5,5 a 4,25 y hubo una caída significativa, esto ya al final, ¿cierto?, por las políticas arancelarias que se están generando. Y el dólar se sigue apreciando frente al peso chileno. O sea, fíjense que al final la tónica, independiente de lo que pase en los mercados allá, el dólar se aprecia frente al peso chileno. Podríamos decir que prácticamente, comillas, casi siempre. Y en el 2025 hay una previsión de una posible disminución hasta 3,75. Vamos a ver si eso va a pasar. Porque todos sabemos que pueden haber previsiones, pero generalmente las previsiones no se cumplen al 100%. ¿Qué se espera? Una recuperación moderada. Hoy día el Nasdaq hay una presión bajista importante, pero está en una zona gris. Yo no podría determinar si esta cuestión sube o baja en el futuro. Yo, acuérdense que soy técnico, por lo tanto soy 100% reactivo. El precio me dice, tranquilo, no hagas nada todavía. Y tenemos una estabilidad o ligera depreciación del dólar frente al peso chileno. Ligera. ¿Ya? Porque claramente el US Dollar Index ha estado sufriendo cierto retroceso, pero me da la sensación de que el dólar se va a seguir apreciando. Esa es la sensación que me queda a mí. No es una recomendación, recuerden ustedes, de inversión, pero es la sensación que me queda. ¿Qué puede pasar ante cualquier escenario? Bueno, que se estabilice o suba. Hubo una baja ligera, ¿cierto? Pero hay cierto resquemor ahí respecto, y ahora les voy a mostrar por qué, porque nos vamos a analizar directamente qué es lo que pasa con el USD-CLP. A ver, lo que pasa acá, denme un segundito, que no sé si esto corresponde, lo vamos a sacar para no generar. Ahí está. Lo que ocurre acá es que conversando con otras personas que también son muy activas en el mercado, me dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo creo que aquí se está generando un breakout, me está marcando aquí clarísimo, sobre todo con una especie de mini gap, que esta cuestión debería subir. Y estamos mirando el precio de manera diaria. Es como, compadre, esta cuestión. Hay gente, por ejemplo, que usa las medias Hull y me dice, esto debería subir. Pero yo veía una estructura aquí abajo, en los 900, que para mí es clara, que lo vengo observando hace ya mucho rato. Y los indicadores que desarrollaba también me permiten decir, mira, ¿sabéis que está en una zona donde mis indicadores me dicen que es probable que baje más que suba? ¿Ok? Y no solo los indicadores, sino que al final para eso son los apoyos visuales, técnicamente hablando. Entonces yo espero que el precio llegue alrededor de los 900. Lo que yo espero no es ninguna recomendación, sino que estamos hablando de manera técnica y lo que me están diciendo los cuantitativos. Entonces a partir de ahí, lo que pasó con el dólar, y lo vamos a tratar de aumentar acá. Ahí está, fíjense. Ok. Lo que pasó con el dólar fue lo siguiente. Lo voy a volver a aumentar. Ah, no se puede aumentar. Bien, fíjense ustedes que después de ese supuesto breakout, al final tenemos, al día de hoy, jueves 6, son las 0:27, pero el día jueves 6 de marzo, al cierre, tiene 3 gaps súper notorios. Entonces es probable que vaya a tocar los 900, pero
Si yo saco este zoom, me fijo, ¿cierto? Que estos movimientos yo puedo determinar acá una zona de demanda. Y en esta zona de demanda, los 900, lo que va a pasar es que como hay demanda en esta zona, lo probable es que el precio pivotee ahí. Sí, vamos a conversar con esa estrategia. No es mi estrategia, pero de alguna manera puede ser a lo mejor una entrada con un mínimo de riesgo. Si ajustas bien tu position sizing, lo puedes determinar de esa manera. ¿Ok? Entonces me parece interesante que miren el dólar a 900. Si ya sabemos que históricamente, prácticamente pase lo que pase con los mercados y las tasas, el dólar se mantiene o sube. ¿Ok? Solo en una vez de todos los periodos que nosotros revisamos del 71 a la fecha, y fue el periodo actual, que también tiene relación con cómo se negocian los futuros, cómo los gobiernos o casas centrales manejan los futuros, de alguna manera se puede manipular un poquito el precio ahí. Entonces, pero estructuralmente, si revisamos la historia, dólar peso, a lo mejor de los 900, es probable que no baje. Eso es lo que yo puedo revisar en este gráfico técnico y determinar esa hipótesis. Acuérdense que no son recomendaciones. Entonces, bien, eso con el dólar peso. Y estos son formatos entretenidos. Y ahí obviamente voy a esperar el feedback de ustedes para ver qué tan claro se ve. Porque de repente uno, lo que me ha tocado ver a mí en estos reportes, es que tiran líneas para allá, para allá, para allá, para acá, para acá, para allá, para allá, para allá. Entonces lo único que hacen es confundir y no te permite primero ver la estructura real del precio. Segundo, te empezáis a generar fantasmas solo, porque si tú haces la proyección, tú decís, mira, si rebota en esta resistencia, voy a comprar para que esta cuestión suba. Mira, sabéis que si rompe acá, voy a vender porque esta cuestión tiene que ir a tocar la línea que dibujé abajo. Y todos esos fantasmas, de alguna manera, te juegan en contra. Uno tiene que ser imparcial, dominar las emociones y quedarse con una táctica. ¿Ok? Eso es lo que yo recomiendo. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un análisis histórico del IPSA. No sé muy bien porque tomé el IPSA completo. Voy a tomar ahora la pluma láser. ¿Cierto? Tomé el IPSA completo. ¿Qué es importante ver acá? Aquí, para que ustedes se hagan una idea de cómo tienen que mirar, o cómo por lo menos yo trato de mirar los mercados para, por ejemplo, hacer comparaciones de invertir en un mercado por sobre otro. Entonces, yo me pregunto, a ver, de las acciones que componen el IPSA, quiero saber cuánto duran sus ciclos alcistas. En este caso, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la TAM, donde dice que históricamente, este es un análisis de 10 años, hay un promedio donde los ciclos alcistas duran 90 días. La subida promedio del ciclo alcista es de 35%, pero además la duración del ciclo bajista es de 120 días. Y ahí tenemos el primer warning, porque sabemos que los ciclos alcistas duran menos que los ciclos bajistas. Y todos sabemos que también es una cuestión de libro, que uno sube en el trading, sobre todo si eres unidireccional, subes por la escalera y bajas por el ascensor. Entonces es raro que se demore más en bajar que en subir. Primer ruido de literatura. Después tenemos que la caída promedio del ciclo bajista es menos 45, es decir, la caída promedio es mayor que la subida promedio. ¿Ok? Y después tenemos la volatilidad en alzas, diarias por supuesto, de 3,5% cuando estamos ante un ciclo alcista y de 4% cuando estamos en una volatilidad o ciclo bajista. ¿Y cuántos ciclos se me dan por año? ¿Sí? Estamos viendo una estructura macro, ¿sí? En el fondo aquí estamos rayando la cancha para saber dónde voy a colocar a los jugadores o qué jugadores yo voy a colocar. Eso es lo que uno hace cuando se hace estas preguntas. No es llegar y mirar o que alguien te diga, mira, esta es la acción buena, métete a ojos cerrados. No, analicen bien antes de ingresar a un activo. En general, la gente que nos gusta esto y somos apasionados, somos estudiosos de este tema. Es una cuestión que les recomiendo. O sea, me imagino que si ustedes llegan a mi canal es porque son estudiosos del tema. Les gusta, les apasiona. Pero a veces cuando uno recién inicia en esto, se ve un poco perdido y tiene que pagar los costos involucrados. Entonces, la idea mía, no solo para ustedes, sino que como estamos en YouTube y estos videos quedan para siempre, esto que para mis descendientes también. Y puedan revisar cómo uno puede armar esta estructura antes de meter las manos. ¿Ya? Sobre todo si hablamos, por ejemplo, de swing trade, que en la acción en Chile
No te veo comprando y vendiendo a los 2 minutos porque no está la liquidez para hacerlo. Ni tampoco las herramientas porque no operan con SN. Necesariamente pasan por mesas de dinero. ¿Ok? O proveedores de liquidez. Entonces, ya, tenemos esta cuestión y si empezamos a revisar el alza, yo lo ordené de la subida promedio mayor a la menor, donde tenemos que IAM, por ejemplo, tiene una duración de ciclo alcista de 40 días, sube casi un 9% cuando suben los ciclos alcistas. Tenemos una duración del ciclo bajista de 35, ya, por ahí a lo mejor estamos un poquito más saludable, dado que los ciclos bajistas duran menos que los ciclos alcistas. Y cuando baja 7,5%. O sea, estamos prácticamente en el 1 a 1. Pero la volatilidad diaria, y creo que se fijen en esto, es de 0,6 en periodo alcista y 0,8 en periodo bajista. Entonces al final hay un delta que es dividir el promedio de la subida alcista dividido el promedio de las bajadas bajistas. Si le sacamos el negativo, ¿cierto? Me quedan 1,2. Por lo tanto es saludable operar en acciones que al menos tengan 1 aquí. Si es superior a 1, me interesa. Si es 2 o más, me interesa mucho más. ¿Ya? Pero además aquí tiene la particularidad que tiene 3 ciclos por año, a diferencia de la TAM, que tiene un ciclo por año. Es decir, cuando la TAM toma una decisión, se va para donde se tiene que ir. Pero en este caso IAM es un poquito más volátil porque tiene 3 ciclos durante un año. Entonces, si ustedes miran esto de acá, y ustedes, por ejemplo, uno quisiera hacerse millonario operando en el IPSA, siendo realista, clientes que no tienen inmensos capital, no somos Warren Buffett. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero tienen que tomar en cuenta lo siguiente, el tiempo que se van a demorar si ustedes van a ganar un 8% anual. O sea, si parten con 10 palos, ustedes van a ganar al 8% anual 800 lucas. ¿Ya? Y después si ocupa el interés compuesto y no saca la plata, porque acuérdense que ustedes que las inversiones son dinero que uno tiene que prescindir, o en algún momento tenéis que sacar, se te va a hacer mucho más difícil llegar. Mucho más difícil llegar. ¿Ok? Siento que me veo un poco cortado. Bueno. Ahí. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. O sea, aquí tenemos un mercado que se mueve más o menos a este ritmo. ¿Ok? Pero si yo comparo, por ejemplo, que es lo que obviamente yo casi siempre les digo, y te digo, si es que voy a buscar los datos históricos del S&P 500 de 1929 a la fecha. La duración promedio de los ciclos alcistas, si aproximamos, son 5 años. La subida promedio del ciclo alcista del S&P 500 histórico es de 165%. La duración promedio de un ciclo bajista es menos de un año. Redondeemos, un año. O sea, ¿esto quiere decir? Que si ustedes dejan la plata a perpetuidad, un año van a perder, 5 van a ganar. ¿Ok? Y cuando pierdan, van a perder un tercio de su capital. Y cuando ganen y les toquen ciclo alcista, van a casi triplicar su capital. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya me puedo hacer una idea de en qué mercado a lo mejor me interesaría más estar operando. Y esto es un dato interesante que obviamente les va a quedar acá. Y espero, por supuesto, que les sirva. Más que para usar esto como tal, es la estructura mental que uno debe tener a la hora de abordar, yo diría, cualquier problema. Esto es aplicable a cualquier industria. Gente que trabaja en experiencia cliente, gente que trabaja en el ámbito comercial. En todo tipo de cosas uno tiene que ver lo macro, la estructura de lo macro, y después nos vamos a lo micro. Y después yo puedo decir, ok, si yo a lo mejor desgloso el S&P 500, que no lo quise poner acá, seguramente tengo acciones que en los 5 años no subieron 165, subieron 2000%. Por ejemplo. ¿Ok? Pero todavía no conozco o no tengo en la mente ahora una acción que haya subido un 2000% en Chile. Naturalmente. ¿Ok? Por la liquidez, etcétera. A lo mejor por acuerdo. También pasan los split en Estados Unidos donde a veces se duplican los precios. Pero en general, aquí uno ya se puede hacer una idea de para dónde tienen que ir las fichas. Forex es un mercado aparte, es un mercado donde uno puede ganar muchísimo. Necesita tiempo y capital.
Para toda inversión, tiempo y capital. Eso es lo que uno necesita. Bien, bueno, otras partes del informe que a lo mejor me gustaría destacar es generar, del informe que yo quiero meter a algún broker, es tener destacados de la semana estructurales. Pueden ser semanales, puede ser diarios. En este caso vamos a hacer un comparativo entre una acción destacada en Estados Unidos, en este caso MRK, ¿cierto? Yo voy a tratar de hacerle un zoom a MRK. Perfecto. Ustedes pueden ver que tenemos claramente semanal, este trendline que está abajo es una estructura de soporte de precio, donde además las últimas 2 semanas hay una reincorporación por sobre la estructura de soporte, es decir, el precio quiso romper, consolidó 2 semanas y después dijo, no, o sea, es que mejor me devuelva este movimiento, y lo más probable es que cuando una acción se devuelve en esta estructura, siga la tendencia del soporte. ¿Ok? Y aquí a lo mejor podemos tener ya un RR interesante, porque si yo me meto, supongamos, en este sector y dejo un stop loss acotado, podría ir a buscar máximos previos que están por acá o el máximo anterior. ¿Ok? Y también vamos a mirar Falabella. Ustedes saben, y yo siempre lo digo, no sé si hay gente de Falabella que ve mis videos, tengo 500 suscriptores, he bajado un poco las visitas porque tuvimos un periodo inactivo, pero yo soy fan de Falabella. ¿Ok? Y eso que yo trabajé en retail. Entonces, acá yo veo una estructura semanal, que también la han visto en videos anteriores, de tazón. Tazón con asa. Oreja, vamos a chilenizar la cuestión. Entonces, viene aquí este tazón formándose, se le hace la oreja y está rompiendo hacia arriba. Este es un patrón que tiene una alta probabilidad de que siga subiendo, entonces por lo tanto hay que mirarlo muy bien, pero de manera semanal. Aquí abajo subió un 50 y lo más probable es que esta proyección, si llega a ocurrir, recuerden que es un patrón técnico, en ningún caso una recomendación, tiene un porcentaje más o menos interesante de subida. Me parece muy interesante. Y después quiero que me den su feedback de este formato que yo encuentro súper clean, por decirlo así. Me voy a mover un poquito para acá. Ahí sí. Donde uno puede revisar esta cuestión, digamos, los activos. Esta es una muestra. El precio en el que está el activo, en el estatus que estoy, si es que estoy, por ejemplo, dentro de una posición larga, si estoy ya salí de la posición, si estoy stand-by, quiero que me diga el precio de ingreso, el precio de salida, el total de operaciones, el win rate, el rendimiento del último trade, el rendimiento acumulado de la estrategia y cómo va versus el year to date para que sea transparente, muchachos. O sea, si ustedes reciben informes o tienen informes de este tipo, tiene que ser así de transparente. Porque yo he visto informes de esos rayados, ya donde yo me dediqué y me di el trabajo de ir a buscar todos los informes anteriores y realmente, y les dejo la tarea ahí a ustedes, no son los rendimientos que dicen ser. ¿Ya? Ahí nomás se los dejo. ¿Y qué más? Me extendí un poco más allá de los 5 minutos. Nada, pues, muchachos, este es el formato que a mí me encantaría meter en un broker para poder ayudar a gente que ya está operando. Y un formato simple, limpio, que se vea clarísimo para dónde va la opinión, etcétera. Me gusta mucho el formato y me siento ya orgulloso, ¿cierto?, de haber generado este logo y estos colores que me llaman tanto la atención. Así que nada, pues espero que les guste. Espero que este análisis haya sido de su agrado, que les sirva, que le haya aperturado un poquito más la mente a las personas, sobre todo que vienen ingresando a este tipo de cosas. Y nada, pues compartan, difundan, denle like y acuérdense que los días viernes, después de las 10 o después de las 11, no sabemos cuándo porque la vida es un poco más sorpresiva de lo que uno quisiera. Pretendemos estar ahí en vivo para que ustedes me dejen los activos que quieren revisar, ya sea en este video, voy a leer los comentarios, o voy a dar un tiempito para que se conecten algunas personas y hagamos eso un poquito más divertido e interactivo. Eso, porque estén muy bien, que les vaya excelente, espero que hayan tenido una excelente primera semana de marzo. Un abrazo grande. Chao, chao.